está la corriente directa, que la encontramos en los acumuladores, baterías o en los paneles solares, también ahí hay. Esta, su característica es que empieza, por ejemplo, si fueran 5 volts, se mantiene siempre 5 volts, nunca baja a 2, a 3 y luego sube, no, se mantiene siempre hasta que la batería dure o hasta que se apague el panel solar. Y está la corriente alterna, esta, su voltaje sube, encuentra su valor máximo, lo baja hasta un valor mínimo y vuelve a subir y vuelve a bajar y vuelve a subir y vuelve a bajar. Se repite este ciclo constantemente, 60 veces por segundo. ¿Dónde encontramos este tipo de voltaje? Este tipo de voltaje nos lo da comisión. Esa es la corriente alterna. Comisión nos proporciona corriente alterna. Este voltaje, por ejemplo, para todos los dispositivos electrónicos, un celular, una computadora, una televisión, un DVD, un Blu-ray, un MP3, todos los dispositivos electrónicos utilizan corriente directa, pero los conectamos a corriente alterna. No quiere decir que sean de dos. Hay un eliminador, ese cuadrito que le ponemos al celular, se encarga primero de bajar el voltaje. Comisión nos proporciona 127 volts, lo baja como a 6 y aparte lo convierte a corriente directa, porque es con la que trabaja nuestro celular. Ahora bien, ¿cómo es que la corriente eléctrica hace funcionar nuestros dispositivos? Pues tenemos que buscar la forma de controlar la corriente eléctrica, y una de las formas es mediante un dispositivo que se llama circuito eléctrico. Un circuito eléctrico pues es un medio de controlar la corriente eléctrica. Estas líneas representan los conductores. El conductor es por donde va a pasar el flujo de electrones, el flujo de corriente eléctrica, y esta es la carga. Este es un interruptor, esta es la fuente de alimentación. Esos son los elementos de un circuito básico eléctrico: fuente de alimentación, carga, interruptor y conductores. A lo mejor podemos prescindir del interruptor, que los conectemos así directo a la fuente eléctrica, pero no podemos prescindir ni del conductor, ni de la carga, ni de la fuente eléctrica, porque si no funciona. Y me pueden decir, ¿y si conectamos el puro alambre? Pues si conectan el puro alambre van a hacer se llama cortocircuito. Como no hay algo que detenga los electrones, viaja la corriente directo y provoca un sobrecalentamiento, que por ejemplo en una batería a lo mejor nada más se va a calentar el conductor. Por ejemplo en una pistola es para unicel, lo que hacen es conectar el puro alambrito directo a la batería y provoca que el alambre se caliente lo suficiente para poder cortar el unicel. Pero ¿qué pasa si nosotros ponemos un alambrito en las clavijas, de clavija a clavija? Pues ahí sí va saltando una chispota, pues vamos a flamear toda la cara, porque ahí la corriente es muchísimo más que en una batería. Ahora bien, ese ejemplo es un circuito serie, se le llama serie. Este es un esquema de un circuito serie, es como si fuera lo mismo, a excepción del interruptor. Aquí no hay interruptor, pues la fuente de alimentación, la carga y el conductor. Entonces, en el circuito serie tiene la característica de que salen los electrones, sale la corriente eléctrica y es la misma que regresa al lado positivo. La misma corriente eléctrica que sale del lado negativo regresa al lado positivo. Pero el voltaje se divide. El voltaje se divide entre cada uno de los elementos. Por ejemplo, si fueran focos y son todos de 5 watts, pues el voltaje se va dividiendo
igual a todos los focos, pero si hay uno de 100, otro de 75, uno de 20, otro de 30, este de 100 le va a robar a todos los demás focos el voltaje. Entonces a lo mejor este sí prende y estos no van a prender, o a lo mejor pongo acá el de 100, estos prenden y este ya no alcanza para prender. Y otra característica es, por ejemplo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? Cuando quitan un foco, se apagan los demás, o sea, se interrumpe el flujo tiene que pasar a través de cada uno de los focos, pero si yo quito uno, se apagan todos. Eso sucede en las series navideñas, por ejemplo. Bueno, a lo mejor ahorita las de LED no sucede eso, pero por ejemplo las de antes que tenían foquitos, se fundía un foquito y para encontrarlo era un batallar porque se apagaba toda la serie. ¿Por qué hacen ese tipo de conexión en las series eléctricas? Porque el voltaje se reparte. Entonces los 120 volts que nos proporciona la comisión, 120, 127 volts, los reparten en todos los foquitos y así no necesitan ningún otro elemento. Pero ¿qué pasa? Quitamos un foquito y se apagan los demás. No le podemos poner un puente porque entonces es más voltaje el que se va a repartir. Por ejemplo, si tenemos esos 4 foquitos, si a cada foquito les iban a llegar 30 volts, o sea, de los 120 a cada uno les iban a llevar 30 volts, pero quitamos uno y le ponemos un puente, pues ahora les van a llegar 40 volts a los demás, y entonces puede ser que se queme, que se funda, puede ser que se caliente el conductor, que se queme el aislante y provoquemos un incendio. Entonces por eso siempre tenemos que tomar las medidas adecuadas. La corriente eléctrica es peligrosa y si vamos a manipular algún elemento eléctrico, debemos de tener extremas precauciones siempre. Ahora bien, este es el esquema de este circuito. Esta parte representa la carga, se representa con una resistencia. Esta parte representa la fuente de alimentación y esta el interruptor. Aquí me está marcando una corriente. Entonces noten estos puntitos amarillos como que se mueven, son los electrones, están saliendo del positivo al negativo. Bueno, aquí está al revés, aquí la raya grande es positivo y la raya pequeña es negativo, pero ya les expliqué que es porque así pensaban que sucedía antes el flujo. Ahorita sabemos que es al revés, o sea, ahorita este esquema debería estar girando al otro lado, pero en fin, aquí lo que les quería mostrar es que es esta función. Cuando el interruptor está abierto no se mueve porque no hay flujo, se interrumpe el flujo, pero cuando está cerrado, está abierto no se mueven, se cierra y se empiezan a mover. Entonces es abierto, cerrado, abierto, no pasan, cerrado, sí pasan. Ese es un circuito serie. ¿Cuáles son las características que quiero que se aprendan, que quiero remarcar? El voltaje se reparte entre cada uno de los elementos. El voltaje que sale de la fuente de alimentación se reparte entre cada uno de los elementos, pero la corriente eléctrica es la misma para todos los elementos. Ahora existe otro tipo de circuito que es muy utilizado, que es el circuito paralelo. Noten aquí qué pasa cuando se desconecta uno de los dos focos. Se desconecta este está prendido, se desconecta este sigue prendido, ¿sí? Se desconecta, el otro está prendido. Siempre está prendido, o sea, no porque se funda uno o porque desconectemos uno, el otro también se va a desconectar, no. Este tipo de conexión se utiliza en las casas, en las instalaciones residenciales. Por ejemplo, en su casa que se funda el foco del baño, no se funde todo, no dejan de funcionar todos los demás focos. ¿Por qué? Porque la conexión en sus casas está en paralelo.
están independientes. Hagan de cuenta que esta es la fuente de voltaje, podemos decir del medidor, y este foco está en la cocina y este foco está en la sala. Se funde el de la sala, pero el de la cocina sigue trabajando, o al revés, el de la cocina se funde y el de la sala sigue trabajando, ¿sí? Ya que si se funden los dos, pues ya es mucha mala suerte, ¿verdad? ¿Cómo funciona este circuito paralelo? Tenemos una fuente de voltaje, pero noten aquí, si nada más estuviera este foco sería serie, ¿verdad? Pero tenemos otros 3 focos. Este foco, por ejemplo, se está alimentando directamente de la fuente de voltaje. Este también se alimenta directamente de la fuente de voltaje. Esta es un circuito paralelo. A cada uno de los focos les llega el mismo voltaje, pero la corriente se divide, porque aquí hay, por ejemplo, 3 circuitos. Aquí hay una corriente, pero esta corriente no necesariamente tiene que ser igual que esta. A lo mejor este foco es de 100 watts y este es de 75, entonces las corrientes son diferentes, ¿sí? Entonces el circuito paralelo, el voltaje es el mismo, pero la corriente se divide. Y en el circuito serie es al revés. Por ejemplo, que nada más fuera este, pues aquí nada más hay una sola corriente. O sea que en el circuito serie, la corriente para todos los elementos que estén en el circuito serie es la misma. Si son 2 amperes, es la misma, 2 amperes para cada uno de los focos. Pero el voltaje se va a ir repartiendo entre cada uno de los focos. Si son iguales, pues les toca igual el voltaje, pero si son diferentes, le va a tocar más al foco de mayor potencia.